Amén. Gloria a Dios, aleluya. Doy un tiempito para que revise si su teléfono está encendido y lo puede apagar. Amén, aleluya. Gloria a Dios, apague su teléfono para que no le vaya a sonar en medio de la predicación y le pueda distraer. Amén. Así pongamos atentos nuestros oídos y dispuesto nuestro corazón. Así doy el tiempo a nuestro pastor Gastón Medrano. Amén. Denle esas palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por este día. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Hoy vamos a hablar acerca de la Santa Cena. Este es un mandato que el Señor dejó para todos los que han nacido de nuevo, los que son cristianos, los que se han bautizado, para que todos participemos de esto, y es muy importante participar. Eso nos trae sanidad, bendición, y lo hacemos porque Cristo murió y resucitó. ¿Cuántos creen que Cristo murió y resucitó? ¿Cuántos creen? ¿Dos, tres? ¿Cuántos creen que Cristo murió y resucitó? Pablo dice, si no hubiera resucitado Cristo, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué vamos a estar aquí sacándonos la garganta si realmente no ha resucitado Cristo? Abran sus Biblias en en Primera de Corintios capítulo 11, 17 al 34, y vamos a desglosar lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Primera de Corintios 11, verso 17. 17 hasta el 32, ¿ok? Pónganse de pie ahí los que realmente han abierto ya su Biblia para darle gracias a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Dice que entremos con acción de ¿qué? ¿Sabes qué es gracia? Gracias, Señor. Dice así el verso 17, ya lo tiene. Habla acerca del abuso de la cena del Señor. Muchas veces no entendemos y nos metemos en problemas con Dios. Y dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. El 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta y toma su propia cena. Uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan
y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no os seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pueden tomar asiento, ya mi hermana oró. Escúchenme, hermanos. Vamos a hablar acerca del abuso de la cena del Señor. ¿Por qué causa de la creciente tendencia que ha habido de reclamar cualquier pérdida, daño de los muchos productos que compramos, por ejemplo, en las tiendas? Hoy en día llevan en prensa una advertencia en cada artículo que tú compras o en cada medicina, para dar a conocer los peligros potenciales que conlleva el uso o el objetivo. Así Pablo, algo semejante a esto, en su carta de los Corintios, si tuviera en etiqueta diría, cuidado con la cena del Señor, podría dañar tu salud. Otro de los síntomas del desamor que caracterizaba a la iglesia de Corinto, no había amor, era la falta de respeto por la Santa Cena. Aunque esta sección es uno de los pasajes mejores conocidos entre los cristianos de todas las épocas, pocas veces se oye mencionar lo que motivó al apóstol a escribir con frecuencia. Se oye alguna herejía enseñada en base a esta porción bíblica, porque los hermanos no han tomado en cuenta la problemática que animó a Pablo a redactar esa carta. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, después del éxodo de Egipto, Dios dio al pueblo escogido varias maneras que deben recordar lo que él había hecho a su favor. Ustedes saben que Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud, 450 años esclavizados, no tenían futuro. Era un pueblo que nacían haciendo adobes, ya cuando tenían 2, 3 añitos, hacer adobes, y morían haciendo adobes. Egipto tipifica el mundo, Satanás, el faraón. Ahora ellas debían poner recordatorios en los postes de las puertas de sus casas, celebrar la Pascua, que era la fiesta de los panes sin levadura, y las otras fiestas para que cada vez que entraran en sus hogares tuvieran motivo para acordarse de la providencia divina de Dios. Eso fue con el pueblo de Israel. Si vamos a Deuteronomio capítulo 6, y vamos a entrar en el tema, este tema va a estar muy bueno, para saber cuál es el problema que tenía la iglesia de Corintios. Ahora en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, a través de Moisés Dios habló al pueblo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa.
Eso fue lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel era un pueblo que iba tras las obras, pero no caminaron con fe. No le creyeron a Dios y Dios les dio los mandamientos y advertencia para que sean bendecidos. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo estableció la cena en la noche antes de su muerte, hizo lo mismo. Les dejó una celebración para que evocaran diariamente en sus reuniones como iglesia su obra de redención. Pablo dice que nosotros hemos sido redimidos por medio de la sangre de Cristo. En Romanos capítulo 5 dice que nosotros hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos también entrada libre, acceso a la presencia de Dios. Dice Él, a través de Jesucristo, el Señor nos perdonó, porque nosotros estábamos enemistados con Dios. Por eso todo aquel que se acerca al Padre por medio de Jesucristo, el Padre ve la sangre derramada de su Hijo amado Jesucristo en ti, en tu corazón, en tu vida completa. Porque hemos sido redimidos. Ahora Jesús tomó los dos elementos comunes en la mesa, y el pan y el vino, y les dio un nuevo significado. A partir del pan les dijo que así sería partido su cuerpo, y al beber el vino les indicó que su sangre sería derramada, de manera que desde ese día en adelante, cada vez que partieran el pan y bebieran el vino, comenzarían su muerte en la congregación, conmemorarían, y en sus casas. Eso lo vemos en Mateo capítulo 26, 26 al 29, Marcos 14, 22 al 24 y Lucas 22, 17 al 20. Ahora, en la iglesia de Corinto, los hermanos seguirían la costumbre establecida en las otras iglesias. Si vamos en Hechos capítulo 2, 42, la iglesia al principio era una iglesia poderosa. ¿Cuál era el secreto de esa iglesia poderosa? Era la unidad, la sencillez, y todos tenían las cosas en común. Nadie decía, no había egoísmo, y Dios se manifestaba con gran poder. ¿Ya lo tienen? Dice así en el 42. Y todos los que habían creído, ¿cuántos han creído en Cristo Jesús? Mira la primera característica. Todos los que habían creído en Jesús, en el verso 44, estaban primero juntos, no revueltos, y tenían en común todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que todos venían con un objetivo. Quiero que pongan atención: adorar a Dios. Hoy tenemos mucho prejuicio. Venimos y vemos el problema de los hermanos, o lo vemos al pastor, y no queremos alabar a Dios. No hay una disposición, no dejas a un lado tus problemas y alabas a Dios con libertad. Y Cristo nos hizo libres. Y la iglesia al principio era una iglesia así. No había necesidad de rogarle a los hermanos. Y no había instrumentos, no había micrófonos, no había aire acondicionado, no había asientos así cómodos como te estás sentando, sino que era una iglesia que iba a lo que iba. Hoy la iglesia ha perdido eso. Y lo vamos a ver el ejemplo en la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era riquísima espiritualmente, pero era bien carnal. Ahora, y vendían sus propiedades. ¿Sabes qué hacían? Necesitamos, hermano, ¿no? Vendían sus propiedades porque el Espíritu Santo les ponía en el corazón. Escúchenme.
repartían todo según las necesidades de cada uno. No había necesidad en la iglesia. Ellos no dependían del gobierno de Roma. Cuando hay unidad en la iglesia, Salmo 133, mira cuán bueno es, delicioso es habitar los hermanos revueltos, dice ahí, ¿no ve? ¿Qué dice ahí? Juntos. Y cuando dice juntos, que tenemos que estar en un solo espíritu. Ahí tu carne no tiene que ver nada. ¿Está acá, hermanos? Porque si vienes carnal, ya te he dicho del resentimiento, hay mucha gente que está resentida y cuando está resentida no puede alabar a Dios. Tú pruebas a una persona y te vas a dar cuenta que realmente no alaba como alaba aquí arriba. Tú tienes que alabar abajo y arriba como alabas aquí arriba. Dale palmas al Señor. Y perseveraban en el 46. 46. ¿Qué dice? Perseveraban, ¿qué? Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. ¿Qué quiere decir? El pan espiritual y el pan que también que se come. En las casas, eso hacían células y comían juntos con alegría y sencillez. ¿De qué? Una de las cosas que a Dios le agrada es que seas sencillo y que tengas alegría. Porque el gozo es diferente a la alegría. El gozo es un fruto del Espíritu que ha perdido la iglesia. ¿Sabes cuál es el primer motivo? Porque no hay madurez. Y si no hay madurez en tu vida, vas a vivir desbalanceado. Un día sí vas a alabar a Dios, otro día vas a alabar a Dios. Puedes ir a un retiro o recibir hasta ver la gloria de Dios en un retiro, y cuando vienes a la iglesia, si no eres maduro, no vas a mantener lo que Dios te ha dado. ¿Qué hacían? Alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo. Escúchenme. Y el Señor dice que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Una de las actitudes que cuando una persona nueva viene a la iglesia, ve las actitudes desde la puerta hasta aquí al altar. Porque nosotros somos cartas abiertas. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Dale palmas al Señor. Ahora, el Señor dijo que tenemos que reunirnos con frecuencia para comer juntos, compartir, y lo tenían que recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde podemos averiguar esta celebración? Era parecida a las de hoy, en que quien trae un platillo especial y todos participan de toda la comida. Pero sin embargo, hermanos, en lugar de que la comunión resultara una muestra de unidad en Cristo, era motivo de división. ¿Qué hacían? Los ricos traían sus manjares, se sentaban por un lado, mientras que los pobres comían sus alimentos más sencillos aparte. Había división. De parte de que algunos engordaban por la glotonería, mientras que otros se quedaban con hambre y en lugar de ser una ocasión para mostrar amor, provocaban diferencia entre ellos. Por eso si vamos a Primera de Corintios, capítulo 11, verso 17. ¿Y a su nombre, hermanos? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren salir con bendición de este lugar? Esa es la clave, llegar a la iglesia y salir llenos de la presencia de Dios. Pero el Señor nos habla para que nosotros podamos mantenernos firmes. Ahora en el verso 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Pablo estaba muy
muy intrigado por la iglesia de Corintios. Pablo lo había fundado esa iglesia. Pablo le costó un precio formar la iglesia. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Escúchenme. La iglesia de Corintios se congregaban para lo peor. ¿Cuál fue el problema? Primero, la inmadurez. En el capítulo 1 de Corintios, no lo busquen, Pablo cuando llegó a la iglesia había divisiones, se formaban grupitos. Unos, cuando venía Pedro o Cefas, Cefas lo máximo. Cuando venía Pablo, Pablo lo máximo. Cuando venía Apolos, Apolos. Y a Cristo lo hicieron a un lado. Cuando hay inmadurez, hay disensiones, pleitos, contiendas, y Dios no se va a glorificar en medio de eso. Porque no es un Dios de división, Dios es un Dios que une, es un Dios que multiplica, no resta ni divide. El único que puede dividir y restar es el mismo diablo, que el Señor que lo reprenda. En el capítulo 3 volvió a visitar o a mandarles otra carta a Pablo, porque tenían el mismo problema. No habían madurado. Una persona que no madura no mantiene el amor de Dios en su vida. Siempre se va a quejar, siempre va a estar en desacuerdo. Si viene un predicador, va a estar en desacuerdo. Si predica muy largo, va a estar en desacuerdo. Si predica poco, va a estar en desacuerdo. O se lo va en serio, digamos, al predicador o a la persona, al pastor, dicen el pastor está enojado. Algunos dicen el pastor me tira mucho. Yo no tiro a nadie, la palabra de Dios nos confronta. Porque Dios quiere una iglesia sana, ¿cuántos lo creen? Una iglesia bendecida, ¿cuántos lo creen? Ahora Pablo dice, ustedes se congregan para lo peor. ¿Cómo es eso? Nos congregamos para la peor. Mire el verso 18. Pues en primer lugar, cuando se reúnen, le dijo a la iglesia de Corintios, como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Gálatas capítulo 5, Pablo habla acerca de 18 características de la carne. En el verso 16 dice, oye, andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne es contra el espíritu. Y dentro de la iglesia general siempre va a haber gente que va a ser el problema. Hay gente que se congrega solo para hacer problemas. Y el Señor quiere que nos congreguemos para unirnos y alabarle al Señor. Por eso la mayoría de las iglesias, ¿cuál es el tema principal de los siervos? Es la queja contra los que trabajan aún dentro de la iglesia. Porque si no se ponen de acuerdo, Dios no va a trabajar. El Señor dice que si dos se ponen de acuerdo, el Señor va a enviar bendición. ¿Y sabes qué va a enviar? Vida eterna. Y en este siglo que vivimos, donde hay tanto afán y tanta tecnología, lo que ha separado muchas familias de la comunicación, el teléfono, hermanos. Una vez llegué a un restaurante, el chiquitito con su teléfono, ting, 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 el otro más grandecito, el papá, la mamá, todo. ¿Qué van a pedir? Así le hacían a la mesera. Oh, ¿vas a pedir eso? Ok. ¿Para usted? O sea que ya no hablan. Porque ya no hay unidad. Y la unidad tiene que empezar en tu vida personal. Los corintios eran, mira, veían visiones hasta ángeles, pero eran tan carnales que pensaban que por hablar lenguas ya lo tenían el cielo en sus manos.
tenían dones. Y Pablo les dijo, si tú tienes al Espíritu, no seas vanaglorioso. Y todo lo que hagas en la iglesia, hablar lenguas, todo eso, hacelo con orden, porque el Espíritu Santo es ordenado. ¿Sí o no? Dale palmas al Señor si crees. En el capítulo 5 vemos que el padre compartía la mujer con el hijo. Mira, qué iglesia más linda, hermano. Los hombres, cuando las mujeres no querían tener relaciones, se iban a un templo pagano, se metían con las prostitutas. O sea que era una iglesia que se movía la presencia de Dios. Por eso tienes que examinar tú realmente si realmente el Espíritu Santo se mueve en ti. Porque el Espíritu, la unción, pudre todo atadura, todo yugo que tienes en tu vida y te hace libre para alabar. Dale palmas al Señor. Bueno, esta palabra me lo dio el Señor. Y quiero compartir, porque siempre hablamos del sacrificio de Cristo. Y es bueno eso, pero tenemos que saber por qué hay problemas en la iglesia, por qué no hay un crecimiento, por qué no hay una unidad, por qué no podemos unirnos en el Espíritu. Porque hay divisiones. Y Pablo dijo, en parte lo creo. El verso 19 está más tremendo. Ahora dije, Pablo, es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es preciso. Jesús habló de la cizaña y del trigo. Para que una iglesia pueda crecer también, madurar, para que puedas discernir, como dice Hebreos capítulo 5, verso 11, tienes que tener un crecimiento en el conocimiento de la palabra. El Señor habló hace un momento, dijo, quiero que me alaben, que se gocen y que se mantengan en la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Cuando tú conoces la palabra de Dios, vas a discernir y lo que vas a hacer, vas a tratar de ser trigo. ¿Están acá, hermanos? Por eso los pastores, nosotros los pastores queremos que la iglesia, toda la iglesia entienda y toda la iglesia comprenda y toda la iglesia sea bendecida, y a veces nos hacemos de enemigos con la gente. Nunca vas a quedar bien. Cuando había reuniones de pastores, hacíamos reuniones. ¿Cuál era el tema? Problemas de la iglesia, gente inmadura, que tenía años en la iglesia, sin embargo, hacían problemas en la iglesia. ¿Y sabes cuál era el problema? La insujeción y la rebeldía. Ahora tiene que haber problemas. Ahora Pablo dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Jesús le dijeron, Señor, quitamos la cizaña. El Señor dijo, no, un momentito, déjenlo. ¿Quién sembró la cizaña, Señor? Pues el diablo. De noche, el diablo siempre trabaja en oscuridad. Vino de noche y sembró cizaña. Ahora los hijos de Dios son los que han nacido de nuevo. Los hijos del diablo son los que no conocen a Cristo. Y esa es la cizaña del mundo. Y venimos contaminados con esa cizaña. Y en la iglesia el Señor tiene que empezar a pulirte. ¿Y a quién usa para pulirte? Muchas veces a gente que está metida en la iglesia. Y los pastores tienen buenas lijas, hermano. Y a veces le decimos, Señor, ¿por qué no te llevas esta lija o te la mando? Pero el Señor dice, quiero formarte, formar tu carácter, formar la paciencia. Y ahí habla de los, hermanos, de los frutos del Espíritu. Y Pablo dice, si la iglesia no vale a gusto, tiene que haber precisamente problemas, situaciones. ¿Para qué? Para que crezcas. Para que puedas, hermano, discernir lo que se mueve.
Tenemos una lucha en la alabanza. Y al final yo mientras estoy cantando estoy reprendiendo al diablo, estoy atando los demonios. Suelta, Señor, esas cadenas, limpia la mente de cada uno, y estoy a eso, y de repente el Señor, dale palmas al Señor. En Corintios era un relajo, hermano. Tenían los mejores predicadores. Por eso te voy a decir algo. Puede venir un predicador calidad. Hasta puede tirar las sillas con la unción. Te puede ministrar, pero si tú no estás maduro, esa unción la derramas yéndote a tu casa. Porque los odres son la forma de pensar y la madurez. El Señor dijo, odres nuevos, donde se va a mantener la unción en tu vida, y la unción va a pudrir todo yugo. ¿Sabes qué yugos? Orgullo, altivez, celo y todas esas cosas. Y cuando caminas en el Espíritu, te pueden insultar, te pueden golpear, te pueden hablar de ti, te hacen papilla y tú perdonas. Si viene la persona, lo restauras y perdonas, aunque te hayan clavado el puñal por atrás. Y Jesús dijo, orad por los que ultrajan y os vituperan. Gozaos y alegraos cuando tengas problemas. ¿Por qué Jesús dijo gozaos y alegraos? ¿Sería que estaba loco? Porque estaba probando tu vida. Y hay muchos que no quieren ser probados y no pasan el examen. Y si no pasas el examen, puede pasar 20 años y vas a seguir y te vas a otra iglesia. Lo primero que quieres hacer, que el pastor te haga caso y se sujete a ti. A mí me han venido gente. Hermano pastor, mire, yo toco bajo. Vino una muchacha. Pero le voy a decir algo. En 4 meses usted me tiene que subir al altar. Y yo le digo, ¿y por qué te voy a subir al altar? Porque el Señor lo dice así. ¿Cuál Señor? A mí no me ha dicho que te suba al altar. Primero le dije, mamá, tienes que cambiar tu forma de vestir. Porque ella se vestía sexy, con un vestido bien apretadito y todo. Yo cuando la vi dije, ¡au! Aguas. Y le dije, muchachita, aquí vas a subir con el bajo y todos los carnuditos van a estar en primera línea ahí. Ting, 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 ting. Pues ahí vamos a estar ahí fregados, hermano. Le dije, mamá, aquí no es así. Aquí yo tengo que conocer de dónde vienes, por qué te saliste de la iglesia, qué testimonio tienes. Y se fue. Ahora Pablo dice en el 20, pues cuando reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea que Pablo dice, cuando ustedes se reúnen en la iglesia, esto no es el comer la cena del Señor. ¿Por qué razón? Quiero que pongan atención. Porque en la cultura griega, escúchenme, en la cultura griega, en los templos paganos, lo que hacían, se llevaban comida. Los ricos comían bien, hasta se emborrachaban. Y ese problema entró dentro de la iglesia. Había ricos de clase alta, habían medios ricos, y habían los pobres, y habían los libertinos. Había un problema ahí. Por eso dice aquí en el 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y otro se embriaga. Habían 2 extremos, legalistas extremistas. Decían que la mujer, si se va a poner velo, si no va a ponerse velo, si el hombre se va a hacer crecer el pelo, no se va a hacer crecer el pelo. Y Pablo dice, nosotros no tenemos esa costumbre.
¿Sabe qué hacían los legalistas? Juzgaban a la gente. Una vez una mujer llegó a una iglesia grande y un predicador había, y el predicador empezó a hablar fuerte de las prostitutas. Y era una mujer que le habían hablado del evangelio, escúchenme. Y fue a la iglesia para ver si Dios iba a hacer algo, porque le hablaron que Jesús es amor. Y cuando llegó, el predicador cambió su predicación y empezó a darle a esta mujer. Se sintió incómoda. Una vez una muchacha llegó acá. Se llama, ¿cómo se llama mi hermano Guillermo? Cristina. Y llegó bien sexy, con unas bolitas. Yo le dije, déjele que se siente. Escuchó el mensaje y se fue. Y esta mujer le hablaron porque ella era su última oportunidad para salvar su vida. ¿Sabe qué hizo? Se fue y se suicidó y dejó una carta ahí. El legalismo extremo destruye. Yo estaba en una iglesia donde si alguien quería entrar con un pantalón, le decían, no, Jezabel, fuera de aquí. Yo decía, qué bárbaro, hermano. Si Jesús hubiera actuado así con la mujer que le encontraron en pleno acto, la hubiera apedreado. Le hubiera dicho, a ver, voy a empezar yo. ¡Pac! Pero dijo el Señor, a ver, ¿quién está libre de pecado? Tire la primera piedra. Dale palmas al Señor. Cuando la mujer lo vio a Jesús pensando que le iba a dar también una buena pedrada, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te juzgaban? Se han ido. Yo tampoco te juzgo, pero no quiero que hagas eso. Jesús vino a enseñar principios de misericordia. Y cuando en la iglesia no hay misericordia, hermano, nos dividimos. Y queremos que Dios nos bendiga. Dios no te va a bendecir ni nos va a bendecir si nosotros realmente no hacemos un análisis de nuestras vidas. Por eso es que Pablo dice, oye, examínense. Primera de Corintios 11, 27. En otras palabras, Pablo dice, oye, examínense si realmente Cristo está en ti. ¿Cuántos están contentos? Bueno, pues, ¿te contentas o te enojas? Los ricos hacían su comida y mire, no esperaban formar la Santa Cena, en medio de la Santa Cena se emborrachaban. Había otro grupo que eran los ricos, los que hacían discriminación. Esos eran glotones. Había otro grupo que eran los libertinos. Pablo dice que el Señor nos ha llamado a libertad, pero no confundamos la libertad con el libertinaje. Se emborrachaban en plena iglesia. Y Pablo les dijo, oye, ¿no tienen casa donde comer? Cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y otro se embriaga. Se embriagaban en la iglesia. Yo conocí muchachos que se fueron de acá. Se fueron a una iglesia X, no voy a decir la iglesia ni el nombre del pastor. Y el pastor les daba una botella de vino para cada semana para que hagan la Santa Cena en su casa. Él empezó a hincharse y se estaba volviendo alcohólico. Su hermano me dijo, cada noche toma la Santa Cena porque ya le gustó, hermano. Tenemos que tener un orden. Ahora nosotros cada mes lo hacemos la Santa Cena, porque si lo haríamos cada semana tenemos un problema. Entonces habían los que criticaban, los legalistas, habían los liberales, los que decían salvo siempre salvo, si puedo fumar un cigarrito, me puedo ir con la novia a pasar una noche, puedo tomar mi vino, me puedo embriagar, y total, ya Cristo murió por todos nosotros.
Yo una vez estaba comprando un lunch en una lonchera cuando fui a trabajar y vi un grupo de líderes que venían de una iglesia, esas iglesias liberales. Y uno le decía, el viernes, ¿a qué discoteca nos vamos a ir? Y hablaban del Señor. Y yo le pregunté a uno de ellos, oye, ¿ustedes qué son? Somos diáconos. Y nuestra iglesia es tal. ¿Sabe qué es lo bonito en la iglesia de nosotros? Nos dijo, el pastor nos ha dado libertad para que nos peguemos un cigarrito, nos ponemos unas 3 chevitas y vayamos a bailar los viernes, porque los viernes no tenemos servicio. Y no les dio permiso para que agarren a la vecina por una noche, pues hagan completo. Y esa doctrina que ha salido salvos, siempre salvos, está arrastrando a mucha gente al liberalismo y a la destrucción de sus vidas. Porque eso se está levantando. Por esa razón es que cuando tú vienes a una iglesia donde te va a hablar la verdad te va a caer mal. Y si no quieres arreglarte, te vas a ir a un lugar donde no te van a decir nada. Ahí va a estar bien. Ellos hablaban, decían, vamos a ir con cada uno con su pareja. Si no nos vamos sin mujeres, decían, ahí va, agarramos algo. Pues así que no va a querer servir, o sea, ¿sí o no? Hello. Y eso es lo que había en la iglesia de Corintios. Ellos se adelantaban y los pobres no tenían que comer, no compartían y hacían un relajo, la Santa Cena. En el verso 22, pues no tenéis casa en que comáis o bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Os que diré, os alabaré en esto, no los alabo. Escúchenme, menospreciaban la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos. Por eso la iglesia en Hechos capítulo 2 era una iglesia próspera, bendecida. Hermano, hoy estamos viviendo un tiempo donde el mundo se ha metido a la iglesia. ¿Ah? ¿Qué pasaba con esta iglesia? Ellos venían y hacían el ritualismo indicado. Se discriminaban unos a otros, los ricos se comportaban muy piadosamente, pero apartaban sus suculentas comidas para sí mismos. Tal vez querían formar una agrupación local de la comunidad y socialistas y cristianos. Al final del banquete procedían a tomar los elementos de la Santa Cena, el símbolo de su unidad en Cristo. Sin embargo, Pablo les dijo que este es un acto que no podía llamarse la Cena del Señor. Pues no era para recordar a Él, sino para que cada uno pensara lo que en su propio cuerpo, causando más mal que bien, estaban divididos. Por eso Pablo les dice, cuando se reúnen, no los alabo porque se reúnen para lo peor. ¿Qué es lo que quiere Dios en nosotros? Por eso el apóstol Pablo los invita a escuchar una mirada al pasado. Le recordó que la Santa Cena fue establecida para conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y da una explicación tan poderosa de la cena que a veces se nos olvida porque la dio. Y Pablo recuerda 3 propósitos en la Santa Cena. Primero, recordar lo que Cristo, que Él hizo a nuestro favor. San Juan 3:16. Podemos repetirlo como loro y no entendemos. Porque de tal manera amó Dios el Padre que envió a Jesucristo a morir. Él nos demostró su amor con el sacrificio de su Hijo. Dice que Él no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. Y aún estando muertos en delitos y en pecados, Cristo vino a morir por ti. Quizás estabas en la droga o quizás fornicando, adulterando con el novio
o bailando la Macarena. Y dijo el Señor, a esta macaraneada la voy a llamar. Porque dice que lo vil, lo necio, lo que no sirve, Dios usó para avergonzar a los que se creen sabios. Porque hay una sabiduría en la tierra que los hombres sabios se creen que saben más que Dios. Y Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo tenemos la mente de Cristo? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Dale palmas al Señor. Puede haber hombres sabios, pero no hay más sabio que Cristo. ¿Está acá? Cristo vino a morir por ti y por mí. ¿Quién eres tú? ¿Quién era yo? Mi esposa me llamó llorando. Fue a comprar cosas y me dice, ahorita vi un accidente, se chocaron 3 carros y en el carro la gente estaba queriendo salir y se quemaron ahí. Estaba bien traumada. Le digo, tú tienes que entender que hay un espíritu, un ángel de la muerte que está matando a la gente. Y a nosotros la sangre de Cristo nos cubre. ¿Ah? Por eso tenemos que recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando tú tienes egoísmo y no eres maduro, no te interesa. Lo que te interesa es que te sientas bien y que te traten bien. ¿Quieres servir a Cristo? No esperes que te den palmaditas en la espalda, que te pongan una corona. No, va a venir todo lo contrario. ¿Quieres estar bien sin que nadie te moleste? No hagas nada. Segundo, proclamar su muerte y su significado a los que presenciaron la celebración. Mucha gente lo miraba y decía, oye, si eres hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y demuestras? Así como resucitaste muertos, caminaste sobre el mar, ¿por qué no haces ese milagro? Y te vamos a creer. Así es el hombre necio. Hasta los que estaban al lado de Cristo, ahí los dos andaban, dice que lo andaban vituperando al Señor. Hasta que uno de ellos reconoció y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, qué bueno que me has aceptado y has reconocido que yo soy. Hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Y se acabó. Y muchos venimos a la iglesia, estamos años y no hemos entendido eso. ¿Por qué, hermanos? ¿Ah? ¿Por qué? Tercero, esperar su regreso. Cristo va a venir. San Juan 14 dijo, no se turbe tu corazón, cree en el Padre y cree en mí. Yo voy a ir a preparar un lugar para vosotros. Voy a regresar y los voy a tomar a mí mismo. Y donde yo estoy, ustedes estarán. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. ¿Sabe qué divide? La carne. La carne es el peor enemigo que tenemos. Con esa carne duermes, con esa carne te bañas, con esa carne vas a pecar, con esa carne te rebelas. Y el Espíritu nos viene a querer unir a cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice que no hay escita, no hay griego, no hay esclavo, no hay mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Estos 3 objetivos no se logran en sus ceremonias. Había tanta lucha por motivos egocéntricos y confusión que se les había olvidado la verdadera intención de la cena. Por eso en el verso 27, mira lo que dice. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿están escuchando? Será culpado del cuerpo de Cristo.
Hello. En otras palabras, Pablo dice que no te juzgue nadie, tú juzgate. Tú sabes cómo está tu corazón. Tú sabes cómo entras a la congregación. El único que conoce eres tú, a ti mismo. Y el Espíritu Santo te conoce también. Y también el diablo. También calladitos, ¿ah? Entonces, cuando a veces se toma la Santa Cena, algunos enferman, otros debilitados y algunos ya se petatean. Hay 3 peligros acá. Pablo dice que tienen que juzgarse a sí mismos para que Dios no los castigara con enfermedades, aún la muerte, y estaban expuestos a 3 peligros. Y te voy a decir algo, no te vayas a molestar, ¿ok? Y si te molestas, moléstate. Hay gente que está enferma, van a un retiro, el Señor me ha sanado y al rato le vuelve el problema. El Señor te puede sanar, pero los demonios traen enfermedad. Murmuras, te llenas de demonios. Hablas contra el pastor, lepra te viene. Hablas contra los siervos, te vienen enfermedades. Una vez un evangelista estaba predicando y una hermana que el Señor la sanó y volvió a enfermarse, volvió a sanarle, volvió a enfermarse. Le dijo, ven, quiero hablar con el Señor, quiere darte una palabra, le dijo. ¿Sabes por qué no sanas del cáncer que tienes? Porque tú hablas mucho del pastor acá. No estás conforme con nadie, ni contigo misma. Le abres puertas al enemigo y el enemigo se entra. Le abres una puertita así chiquita, rompe todo y se mete a tu casa. ¿Cuál es la casa? Tu persona. Ahora, cuando tú te pones a cuenta con Dios, la Santa Cena va a traer bendición a tu vida. Sanidad espiritual, sanidad a tu alma para que vivas una vida de libertad. Sanidad económica para que seas bendecido económicamente. Pablo decía que tenemos que guardar irreprensible nuestro cuerpo, alma y espíritu. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. El templo no es este lugar nos venimos a reunir. Y tú eres el templo de Dios. Dios se tiene que mover en tu casa, se tiene que mover donde vayas. Y cuando entras aquí, tú traes la presencia de Dios. ¿Ustedes creen que Dios hace milagros? De verdad hace milagros así. Y cuando hace Dios un milagro, ¿lo hace bien, sí o no? ¿Quién es el problema? Somos nosotros. Mira el pueblo de Israel cuando murmuraban, les caía el 20. María y Aarón murmuraron contra Moisés y Moisés ni sabía que habían murmurado contra él. Estaban enojadas porque Moisés se agarró una negrita. ¿Y qué tenía que ver la morenita? Ni modo blanquearla con un cal. Y María decía, ay, ¿cómo se metió mi hermano con esta? Y Dios dijo, únelos a estos dos porque los voy a ajustar. Y les dijo, oye, ¿por qué ustedes en la puerta del tabernáculo bajó la presencia de Dios en la nube? Y le dijo, oye, ¿por qué ustedes se han atrevido a hablar de mi siervo? Le dijo el Señor. Cuando yo hable al pueblo, voy a hablar por medio de profeta, pero yo a él le hablo cara a cara. Porque Dios conocía la relación que tenía Moisés con Dios. ¿Por qué hay tanta murmuración, hermano? Un día me ven en el cielo, otro día me ven en el infierno. Un día me hablan, otro día no me hablan. Y si fuera de esos inmaduros, ya estuvieran... La hermana no metió la mano. Ya uno pasa ese proceso.
Porque Dios te hace pasar procesos que no quieres pasar. A veces te dan una buena garrotea, te dejan a la espalda. Por eso Pablo decía, tengo las marcas de Cristo. Ya no me molesten, hombre. Pablo aprendió a vivir entre falsos hermanos. Aprendió a andar en medio de ladrones. Fue azotado 5 veces, 40 azotazos menos 1. Y al final, ¿cómo murió? Lo decapitaron. Y dio un mensaje, hermano, en segunda de Timoteo, capítulo 4, a Timoteo. Un mensaje, hermano. Le dijo, ¿sabes qué? Tráeme el capó, le dijo, porque tenía frío, y los pergaminos. Porque Pablo, más importante era su relación con Dios. Cuando tu relación está con Dios, mire, te vuelves, te mueres. Y un muerto no siente nada. ¿Cuáles son los problemas dentro de la iglesia? La hermana ha hablado mal de mí. Le conté un secreto, ya sabe todo. ¿Va que le cuenta secretos a la chismosa? Hermanita, te voy a contar un secreto. Ay, hermana, yo soy una tumba, pero abierta, hermana. Y de repente las dos están enojadas. Y como está enojada con la otra, no danza, ahí está. Y la chismosa, aleluya, gloria a Dios. Saca la vaca, mete al toro. Y la otra, el pastor, porque no tiene ni revelación. Problemas personales son tuyos. La iglesia de Corinto estaba en ese problema, hermanos. Pues yo le digo al Señor, ten misericordia de mí. Porque no sé qué hacer, Padre. Voy a tener que conseguir una bolita para adivinar. Yo no va viendo todo eso. Pablo vio todo eso y la iglesia no maduraba. Hay 3 peligros aquí. El peligro de participar indigna. Mire indignamente, el verso 27. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del Señor. Y de la sangre es como si volvieras a crucificar a Cristo. Debemos tomar nota que indignamente es adjetivo, es adverbio, y no un adjetivo. Modifica la acción de comer, beber, no al sujeto. Tiene que ver con la manera en que actuaba, no con su propia indignidad al hacerlo. No quiere decir que quien comparta la cena sea digno. La verdad es que todos nosotros somos indignos de tomar la Santa Cena. Y eso es lo que da el verdadero significado a la cena, recordándonos que Cristo murió por gente injusta tal como nosotros. No hay ni un justo en la tierra. Nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Hebreos 4:16 dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para hallar oportuno socorro. Ahora Isaías dice que si nosotros nos creemos justos y entramos con nuestra propia justicia, Dios no te quiere ni oler porque hueles a pudredumbre. Pero cuando tienes la sangre de Cristo, hueles a perfume. Oh, y dice el padre, qué rico olor. Y el hijo le dijo, míralo bien. Ay, sí, está la sangre tuya en él. Con razón, siento un buen olorcito. Pero si viene con tu propia justicia, huele mal. El pecado huele mal, hermano. Huele feo. Y los que se apartan, peor todavía. Eso sí que huelen peor. El otro día digo un ejemplo a los jóvenes aquí y empezamos a reír. ¿Cuál es la naturaleza del cerdo? Les dije. Pues la naturaleza del cerdo es embarrarse en el barro. Come todo el desperdicio.
Y un pastor hizo esto, agarró un cerdito, lo bañó, le puso un perfume finísimo, le puso un rozón al cerdito. Y el cerdito, ¡ue, ue, ue, ue! Y después pusieron un montón de barro sucio ahí con basura. ¿Sabe qué hizo el cerdo? Vio al barro y vámonos. Y el pastor dijo, hay muchos cristianos que son como cerdos. Les encanta ir a revolcarse. El Señor los limpia y como ven el barro allá, se van. En cambio, la ovejita se puede ensuciar, pero vienes y te limpias. Porque la ovejita reconoce que su pastor es Cristo Jesús. ¿Están contentos o están...? Ahora, Jesús dijo esta palabra, no le des las perlas a los cerdos. Son gente que tú puedes dar consejo y no te lo van a recibir, porque a ellos les encanta vivir esa vida. Ahora Pablo aquí habla acerca de los que beben indignamente. El peligro de intervenir en esta celebración de manera impropia es una exhortación, no quiere decir tampoco que hay que hacerlo sin equivocarse en lo absoluto. El problema de los corintios era intencionalmente, ellos lo hacían porque les daba la gana. Habían convertido en la fuente del desorden y la división. Hay gente que le encanta la división. Se hacían la burla de la finalidad espiritual de este gran evento. Ellos lo hacían porque les daba la gana. Y te voy a decir algo. Tú puedes tener los dones, pero cuando haces lo que te dé la gana, estás en un problema. Los dones no nos van a salvar a nadie. Jesús dijo, por los frutos, ¿qué? Y eso nos da una patada en el hígado a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el fruto? Primer fruto. El amor tiene 9 características. Y la carne tiene 18 características que se ponen en contra del Espíritu. Por eso Jesús dijo una palabra. Si tú blasfemas contra mí, blasfemas contra el Padre, no hay problema. Pero blasfemas contra el Espíritu, no vas a tener perdón en este siglo y en el siglo venidero. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu? Cuando tú no valoras aún el privilegio que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado un privilegio de servir en la iglesia, es un privilegio. ¿Sabes? Es un privilegio, entre todos Dios te escogió. Pero como tú andas en la carne, quieres hacer las cosas como te da la gana. Y si te ponen un stop, hasta tu familia la sacas de la iglesia. Y destruyes la vida de tus hijos. Y puedes venir a tomar la Santa Cena y Dios te dice, oye, primero, ¿sabes qué, muchacho? Hello. Examínate. No vaya a ser que te enfermes. No vaya a ser que te debilites o que ya te petatees. Se acortan la vida. Esto de la Santa Cena, hasta yo pensaba, dije, cada 6 meses mejor lo voy a hacer. Ahora todos tenemos problemas que conocemos nosotros y conoce el Espíritu Santo. Tal vez esta palabra no es para ti, para los que están viendo en la cámara.
Tercer peligro, de no reconocer el valor del cuerpo del Señor. Verso 29. ¿Ya lo tienen? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya se han muerto. Y Pablo dice aquí, en el verso 31, si pues nos examináramos nosotros mismos, no seríamos ¿qué? Juzgados. Hello. Más siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Miren, hermanos, hay un peligro. Yo conocí un pastor que venían los borrachitos, ahí les daba la Santa Cena. Yo fui a apoyarlo por un mes, pues era su manera de ser. Y yo de ahí salí corriendo en un mes. Le daba los micrófonos a los que estaban al frente. Ayúdame a cantar aquí. Un desorden, hermano. No había discernimiento. Yo le dije a mi esposa, o nos vamos o nos morimos aquí. ¿Ah? Tercer peligro. Los corintios no estimaban apropiadamente al Señor, o sea que no amaban al Señor. Por eso debían evaluar sus motivaciones y asegurarse de que participaban de manera correcta, recordando lo que había Cristo hecho por ellos. Si no tenemos cuidado en cuanto a este asunto, Dios nos disciplinará. La evaluación que Pablo pide es que se haga que tiene que ver con nuestra actitud hacia la cena. Si no nos corregimos, el Creador tendrá que intervenir trayendo enfermedades. Si no respondemos a esa advertencia preliminar, lo hará más drásticamente hasta llegar al punto de quitarnos la vida. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la sangre de Cristo vale mucho. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos lo creen? La sangre de Cristo vale mucho. Ahora, la institución de la Santa Cena, Dios se lo dio a Pablo. Cuando Judas traicionó a Jesús por unas 30 piezas, quedaron 11. El diablo quería poner disensión, porque Dios trabaja en números pares. Por eso manda dos uno solo no puede evangelizar, dos tienen que haber. Y el número 12 era un número de gobierno. Cuando Judas se colgó, dicen Hechos, que se rompió la soga donde se colgó y cayó en unas rocas y sus entrañas se salieron de él. Y el diablo dijo, yo ya tengo la victoria. Pero ellos, los 11, hicieron una encuesta, echaron suerte y cayó sobre Matías para completar los 12 discípulos. Entonces empezaron con los 12, pero en la Biblia yo veo que Matías ni fu ni fa. Y Pablo dice que Dios lo llamó como a uno de los últimos apóstoles, como a un abortivo. Y él dice, ¿por qué soy como un abortivo? Porque yo perseguía a la iglesia, era asesino. Pero en el capítulo 8, cuando Pablo iba a Damasco, dice que él se inspiraba como un toro.
Ese hombre veía un cristiano que es como ver una cucaracha. Lo agarraba, lo encarcelaba, lo obligaba a blasfemar y después lo mataba. Y eso se sentía bien él, porque pensando que con eso estaba agradando a Dios. Pero Pablo no conocía a Cristo. Y él da su testimonio. Yo no merezco ni ser apóstol. No como ahora hay un montón de apóstoles. ¿De dónde habrán salido? Hoy apostolitis, y esa fiebre está más fuerte que el coronavirus, hermano. Ya los pastores ya no quieren ser apóstoles. O no quieren ser pastores, quieren ser el apóstol. Y al lado del apóstol, el profeta. Y tienen que hacer todo lo que dice el apóstol. Nosotros hagamos todo lo que dice Cristo. Hagamos todo lo que dice Cristo. Dale palmas al Señor. Y Dios le dijo, oye, ¿por qué me persigues? No estás persiguiendo a la iglesia, a mí me estás persiguiendo. ¿Sabes qué es lo que estás metiendo? A un problema serio. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo le dijo, o Saulo le dijo, Señor, ¿quién eres tú? ¿Cuándo dijo Saulo? ¿Sabes qué? Un mundano, un religioso nunca va a decir Señor. Porque Pablo dice que si tenemos que llamarle Señor a Jesús, que quiere decir curios, tenemos que hacerlo en el Espíritu. Y todos los que han nacido de nuevo, le llamamos Señor. ¿Están acá? ¿Han entendido lo que les he dicho? Le llamamos ¿qué? Señor, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y entró como gato a Damasco, ciego, 3 días sin comer, lo puso en ayuno el Señor. Dijo, a esta fiera lo vamos a domar. Y le puso un problema en los ojos. Y en el capítulo 9 le dijo a Ananías a un pastorcito, anda a ponerle las manos a ese cuate, te voy a dar la dirección, el GPS te voy a dar, la calle derecha, ahí. Y vas a preguntar por uno que se llama Saulo, que yo le he puesto en oración y en ayuno, hermano. Mire, cuando tú tienes la revelación de Dios, cuando has nacido de nuevo, ya no necesitas que nadie esté rogando en ayuno y oración. Dale palmas. Ayuno, los que son espirituales van a estar aquí. Amén. Los carnales van a decir, no, tengo bilis. El médico me ha dicho que si no como, mi apéndice se va a salir. Para que se salga, pues. Y le puso la mano, hermano Pablo, temblando porque ya sabían cómo era Pablito, no era buena cosa. ¿Cuántos eran buena cosa? ¿Cuántos eran buenos acá? Tal vez buenos para hacer renegar, sí. Para nada buenos. Y le dijo en el verso 15, es necesario que padezca, porque lo voy a llevar delante de reyes. Lo voy a poner de apóstol a todos a la más fea. ¿Quién más fea? Nosotros. Idólatras, mentirosos, come chanchos, come pupusas, come baleadas. Y el Señor te escogió a ti. Mira, debían sentirnos orgullosos de que el Señor nos escogió y no éramos buena pieza. El día que la gente se empieza a creer, porque sabe algo, ¿sabe qué? O mejor le digo, sentate. ¿Sabe por qué? Porque me vas a arruinar a los demás. Tú no eres nada, yo no soy nada sin Cristo. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Dale palma. Ni con todo el oro del mundo ganas tu salvación. Si fuera por dinero, los ricos de Beverly Hills estuvieran en primera fila en el avión ahí y nosotros a la última. Pero como la salvación no es por dinero, sino por la preciosa sangre de Cristo.
¿Y sabe dónde derramó su sangre? Se vació Cristo en la cruz. Por eso estás aquí sentado. Porque ahorita puedes estar ahí con tus 3 cajas de Corona esperando el partido de México y Estados Unidos. Pero estás aquí. ¿Cuántos han venido con alegría? ¿Cuántos han venido con alegría? Ahora vamos a ir al verso 23. Y dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. El pan y el vino son símbolos singulares en su significado, señalan hacia los fundamentos de la fe cristiana. Por eso Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra predicación. El pan es el cuerpo y el vino, nosotros hacemos con jugo de uva, es la sangre en esto. Y en esto vemos primero la encarnación de Cristo. El pan de su cuerpo, el Señor dijo, me preparaste un cuerpo. ¿Están acá? Los ángeles no podían venir a salvarnos, porque los ángeles solamente están para recibir órdenes. Los ángeles no tienen sentimientos. Una vez escuché un predicador, ay, los ángeles están llorando por ti. ¿Qué? Los ángeles, dice Dios, andaba reme con esa generación y lo barren. No se dignan ellos. La ley en Hechos capítulo 7 dice que fue impuesta por los ángeles. Por eso la ley era ojo por ojo, diente por diente. La nueva ley que vino a través de Cristo, espíritu y vida. En Cristo tenemos nosotros, cada vez que participamos del pan, estamos recordando la encarnación de Cristo. Estamos recordando la muerte de Cristo en la cruz. Por eso él dijo, este es mi cuerpo. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto, ¿qué? En memoria de mí. ¿Cuántos creen que Cristo se encarnó? San Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo. El verbo es la esencia de Dios. Dios es espíritu. Y a Dios nadie lo ha visto jamás. El único unigénito Hijo de Dios le dio a conocer. ¿Cómo Dios iba a hablar con nosotros si no tomaba forma de hombre? Si no venía a nacer como todos nacemos. ¿Cuál fue la diferencia? Que Él vino a nacer por medio del Espíritu Santo. Usó una muchachita jovencita de 15, 16 años, virgen, y depositó la semilla. Y esa semilla es Cristo. Él vino a nacer. Bienaventurado el varón que abre el vientre. Jesús abrió de adentro para afuera. Dale palmas al Señor. ¿Ah? Juan dice eso. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. Todo lo que vemos fue hecho por Él. Tú existes, yo existo porque Él permitió que existiéramos. Dejó las 99. ¿Sabe qué dejó el Señor Jesús allá? Todo su imperio. Hay miles de galaxias, planetas. La Biblia habla que hay estrellas que el Señor llama por su nombre y están a millones de distancia. Y el Señor las llama por su nombre. Dejó toda la maravilla que tenía y vino, se encarnó.
y nos vino a enseñar el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y los suyos no le creyeron. Pero a todos los que le creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú tienes poder, autoridad, porque Cristo te lo dio. ¿Ah? Él vino en forma de varón. María tuvo el privilegio de tener a Jesús en su vientre. Ahora María, dicen los católicos, que se mantiene virgen. Desde que una mujer da a luz a un hijo, ¿cómo va a ser virgen? Tuvo hermanos Jesús y tuvo hermanas. ¿Ah? Los ángeles, ¿y podemos ser nosotros? No, ustedes no tienen sentimientos. Jesús dijo, yo voy a ir. Me van a matar, me van a golpear. Por eso en el Getsemaní el Señor dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Como humano tenía las mismas características que nosotros. Jesús lloró, Jesús se gozó con sus discípulos, Jesús fue traicionado, lo golpearon, sintió el flagelo, porque Él tenía una misión: salvarte de la condenación eterna. Por eso en Romanos capítulo 8 Pablo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Los que no andan conforme al mundo, conforme al sistema, conforme a la carne, sino que hay una ley espiritual. Y esa ley espiritual es a través de Cristo. Hello. Y esa nos da vida eterna, nos da paz. Dale palmas al Señor. Ahora Jesús no tomó la naturaleza de los ángeles, pero la nuestra. Romanos 8:3. En Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, haya pues este sentir, Pablo hablando de Jesús que hubo también en Cristo, el cual siendo forma de Dios no escatimó ser igual a Dios, sino se despojó y tomó forma de hombre y fue obediente hasta la muerte de cruz. El diablo, que el Señor lo reprenda, el diablo quería que no llegue a la cruz. Lo quiso matar a los 2 añitos de edad. Herodes se enojó y hizo matar a todos los niños. Pero Dios lo guardó a su hijo. Lo tentó en Mateo capítulo 4 para que no llegase a la cruz. Pero Jesús llegó. ¿Cuántos lo creen? Ahora Él se entregó voluntariamente. Su devoción al Señor agradeció. Él tomó el pan, símbolo de su cuerpo, que inmediatamente después fue crucificado. Su sufrimiento, Él partió el pan. Judas fue un instrumento en la vía dolorosa de Cristo. Jesús dijo, yo no los he elegido a ustedes 12, y uno de ustedes es el diablo. Te voy a decir esto, Judas estaba con Cristo, pero no estaba con Él. Tú puedes estar en la iglesia, sin embargo no estás con Cristo. Por eso vemos dentro de la iglesia mucha traición, divisiones, y la división no es de Dios. Tú tienes que unirte al cuerpo de Cristo. ¿Ah? Si no te unes en tu familia y no te unes aquí, ¿cómo te vas a unir en el cielo? ¿Con quién o te vas a ir solito? Solito no vas a llegar al cielo. Acuérdate que de Noé. Noé fue inteligente, dijo a sus hijos, mira, el Señor va a venir una inundación, así que muchachos, nos ponemos a trabajar y vamos a predicar. Mire, el Señor va a destruir con un diluvio, y andaban
Y sus hijos, ¿estás seguro, papá? ¿No será que se te zafó el coco? Ustedes tengan fe, porque Dios me ha dicho que va a destruir. Pero jamás ha llovido aquí. ¿Y por qué estamos preparando un arca a 500 kilómetros del mar? Sí que estás deschavetado tú. Y la gente se burlaba. Y dice que todavía Dios le dio 7 días para que predicara a Noé. Y la gente aún faltando 7 días no entendió, no quiso. Pero Él les metió esa fe, les dijo, ¿sabes qué? Nosotros vamos a creer y vamos a trabajar. Es lo que tiene que hacer la iglesia, creer y trabajar. Es lo que tiene que hacer tu padre de familia con tus hijos, creerle y trabajar. Ay, no ir a la iglesia, no te cansa, vayan ustedes. Y el hijo dice, ay, quiere que nosotros nos arreglemos y no se arregla este cuate. Por eso los hijos cuando crecen ya no voy a ir a la iglesia. Tienes que ir a la iglesia. No, no voy a ir. Tienes que ir a la iglesia. No voy a ir. Y si vienen a la iglesia, vienen todos enojados. ¿Sí? Póngate de pie, muchacho. No quiero. Porque ya están afuera, pues. Mire, hermano, 8 personas que significa nueva esperanza. Ahora te voy a decir esto, va a ser como los días de Noé en la venida de Cristo. Muchos van a perder la fe y el entendimiento. Venir a llorar aquí, a danzar, no te va a salvar. Tienes que arreglar tu vida en tu casa con tus hijos. ¡Aló! La sustitución, este es mi cuerpo ofrecido por vosotros. Isaías 53:5 dice que por su llaga fuimos sanos. El Salmo 22 habla de todo lo que le hicieron a Jesús. De la misma forma, el vino, la sangre preciosa fue derramada por nosotros. Si vamos a primera de Pedro, y a su nombre, hermanos, ¿cuántos están entendiendo? No, ¿cuántos están entendiendo? Pues, aunque no quieras entender, vas a entender. Primera de Pedro 1:19. Mira el verso 18. El verso 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. ¿Sabes qué es temor? Respeto. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Quiero que pongan atención a esta palabra. Tú no eres de este mundo. Tú no te puedes agarrar de las cosas materiales. Ahora, ¿puedes tener cosas materiales? Sí. Pero primero está Cristo. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú tienes, tu mujer, tus hijos, tu carro, tu empresa, tu dinero en el banco, viene por añadidura. Y cuando tú entiendes esa palabra, tú le das primero a Dios. Y Dios te va a bendecir. Lo primero que hace el Señor, al que viene a devorar a tus hijos, lo reprende. Porque Jesús dijo, yo voy a reprender al devorador. Segundo, va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre tu vida. ¿Qué bendición? Espiritual. Vas a vivir en paz. Segundo, vas a tener comunión con todos los hermanos. Ya no hay aménes, ¿no ve? Tercero, vas a ser bendecido económicamente. Cuarto, va a venir sanidad en tu cuerpo. ¿Ah? Dios va a permitir muchas veces enfermedades en tu vida, pero el Señor te va a sacar del problema.
¿Y para qué permite Dios enfermedades muchas veces? Para que te ablandes. Porque el hombre cuando se aparta de Dios es más malo que el diablo. Mejor evangelizarlo al diablo porque te escucha, pero a él no te escucha, hermano. Ya se las sabe todas. Y si se las sabe todas, te hace la jugada de Maradona, de la manita. No sabe si metió el gol con la cabeza o la mano. Entonces, qué difícil es poder hablar con una persona que ha sido cristiana y se ha apartado de Dios. Se cauterizan. No permitas cauterizar tu conciencia porque ya no vas a sentir nada. Todo te va a caer mal. Hasta de la entrada lo vas a ver al diácono ahí que te va a caer mal ya. Te va a sentar, te va a caer mal. Levante la mano, te va a caer mal. Alaben a Dios, te va a caer mal. La predicación, o con eso te va a arrebatar. Y sales murmurando, enojado. En esa iglesia no vuelvo nunca más, porque me han ofendido. Ay, qué ofensa que te está dando el Señor. ¿A todos nos está hablando el Señor, sí o no? Ahora, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino como oro o plata, sino con la sangre, mira que la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Le ha dado gloria para que vuestra fe, esperanzas sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, que es por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Jesús dijo, mi cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora da la vida del hombre. La vida del hombre es como la hierba. Por eso hay gente, hermano, que es tonta. Yo conocí a un muchacho que estaba bien metido con Dios. Hoy anda coronado. Tiene 2 trabajos, tiene buen carro, tiene 2 carros, trabaja bien. Y dice, mira, desde que he dejado de ser cristiano, todo me va bien. Y ahí andas bien coronado, amargado, porque vives una vida ficticia. Tienes que estar borracho para estar feliz. Y Pablo dice, no te embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Y después de cuando está borracho, maltrata a sus hijas, la sacó del evangelio a sus hijas. Las niñas andan metidas en drogas. Ahora creo que la mujer lo dejó y se fue a otro estado. Ahí terminó muy bien, bien fregado. Cuando tenemos a Cristo tenemos todo. ¿Cuántos lo creen? Ahora Jesús hace una invitación. Tomad, comed, bebed, la expiación está consumada. Por la fe, apropiémonos de aquello que aquí se ofrece simbólicamente. La sangre, el precio de nuestras almas. El cuerpo, el pan. En San Juan capítulo 6, si no me equivoco, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que comiera de mí no morirá. Tus padres, le dijo a los fariseos, vuestros padres comieron el maná y murieron, pero el que come de mí resucitará en el día postrero. ¿Sabes qué importante es cuando nosotros analizamos nuestra vida? Para que no destruyas la vida de tus hijos, ni te destruyas, autodestruyas tú. Porque los niños son perlas del Señor. ¿Lo creen? Si tú amas a Dios, vas a amar a tus hijos. ¿Y sabes qué vas a hacer? Vas a pelear por ellos. Pero si no amas a Dios,
tú puedes ser el peor verdugo de tus hijos. Esta noche vamos a participar de la Santa Cena y vamos a hacerlo de una forma ordenada. La Santa Cena es para los que se han casado, para los que están bautizados. Y vamos a hacerlo. Voy a pedir al grupo que pase. Isaías, Juan capítulo 6, 53. En el 50 dice, este es el pan que descendió del cielo para que el que come no muera. El verso 47, de cierto digo que el que cree en mí tiene vida, ¿qué? Eterna.